Nuestro último aspecto del oficio consolador del Espíritu Santo es el de su abogacía. El último aspecto de este oficio consolador consiste precisamente en que el Espíritu Santo es un abogado. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, en esta oportunidad vamos a considerar el tema del Espíritu Santo como abogado o el Paracletos. El Espíritu Santo como abogado o el Paracletos. Y vamos a considerar este tema a través de tres grandes encabezados. El primero de ellos es lo que no es el que sea el abogado. Nuestro segundo punto va a ser la defensa del Espíritu. Y por último vamos a ver un ejemplo de esta abogacía. Consideremos entonces primeramente lo que no es ser abogado. Acompáñenme para eso al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 al 17. Dice Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta ahí. Ustedes recordarán, hermanos, que el término que se tradujo como consolador es el término griego parakletos. Este término griego parakletos veíamos que también incluye la función de un abogado y que incluso algunos han traducido este término como abogado. Y esta es una realidad, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, esta realidad ha llevado a muchos a pensar que el Espíritu Santo entonces, como abogado, es nuestro abogado, pero para con Dios. Y esto no es así. Para que podamos tener clara la obra de abogacía del Espíritu Santo para con nosotros, lo primero que debemos tener en mente es que efectivamente el término abogado nos está señalando al ejercicio de un oficio en los tribunales. Sí, hermanos, cuando se habla de que el Espíritu Santo es un abogado, debemos circunscribir nuestro pensamiento a los tribunales, a que en efecto es un abogado en el contexto y al estilo de los tribunales. Teniendo esto en mente, ya que se dice que el Espíritu Santo es el abogado nuestro, muchos, les decía, piensan que entonces es nuestro abogado para con el Padre. Entonces, esta afirmación plantearía el siguiente escenario. La parte acusada, entonces,
en este tribunal seríamos nosotros, ¿cierto? Nuestro abogado vendría a ser entonces el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es la parte acusadora? ¿O contra quién nos defiende el Espíritu Santo? Los que sostienen la idea de que el Espíritu Santo es nuestro abogado para con Dios, dicen entonces, por lo tanto, que el Espíritu Santo nos está defendiendo de Dios. ¿Puede Dios alegar contra Dios? ¿Puede el Espíritu de Dios estar contra Dios y a favor nuestro en un tribunal? De ninguna manera, hermanos. Por lo que es totalmente incompatible con la naturaleza de la esencia divina, la discrepancia y la contradicción. Es totalmente incompatible con la naturaleza de la esencia divina, la discrepancia y la contradicción. Por lo que el Espíritu Santo, que comparte naturaleza y esencia con Dios el Padre, no puede discrepar con Él, ni puede ponerse del lado nuestro para defendernos en contra de las acusaciones del Padre. Tal escenario, hermanos, es totalmente contradictor y destructor de la doctrina misma del ser de Dios. De manera que no, el Espíritu Santo sí es nuestro abogado, pero no para con el Padre. Nos defiende, pero no del Padre. Pero por si alguien se lo está preguntando, ¿por qué entonces Cristo sí se nos dice que es un abogado? Porque aquí hay una diferencia muy importante entre Cristo y el Espíritu Santo. Cristo posee una naturaleza como la nuestra para fungir como un, escuchen, abogado, mediador, conciliador, cordero y propiciación por nuestros pecados. Porque así es lo que expresa el único pasaje de la Escritura que nombra a Cristo como un abogado. El único pasaje de la Escritura que dice que Cristo es un abogado, enseguida nos habla de la propiciación por nuestros pecados en el tribunal eterno de perdón de Dios para salvación. Lo cual nos está diciendo que Cristo es un abogado, pero no en contra del Padre, sino para ser mediador, conciliador y cordero y propiciación para dar satisfacción al Padre. En ese sentido, entonces, es que poseyendo una naturaleza como la nuestra, puede ser nuestro abogado, mediador, conciliador, cordero y propiciación por nuestros pecados. Pero no tenemos tiempo, hermanos, para explicar esa abogacía de Cristo, pues nuestra abogacía en cuestión ahora es la del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es entonces nuestro abogado? ¿Para con quién? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar la defensa
del Espíritu. La defensa del Espíritu. Si el Espíritu Santo no es nuestro abogado para con Dios, ¿para con quién es nuestro abogado? Y la respuesta es que el Espíritu Santo es nuestro abogado para con el mundo. El Espíritu Santo es nuestro abogado para con el mundo. ¿Para con el mundo? Sí. Recuerden el contexto del ejercicio de la abogacía, los tribunales. Aquí nosotros somos la parte acusada y en este caso el mundo, los incrédulos, son la parte acusadora. Mientras que el Espíritu Santo entonces se convierte en nuestro abogado, en nuestro defensor para con el mundo o en contra del mundo. Vayamos a la Escritura para ver cómo sucede esto en Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 10, en el versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor: Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como serpientes y sin malicia como palomas. Y tened cuidado de los hombres. Miren, aquí empieza el tribunal. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y seréis llevados ante gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio contra ellos y los gentiles. Sin embargo, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hasta allí. Miren pues, hermanos, el contexto de las declaraciones que acabamos de leer. En el versículo 16 se nos llama a venir a ser prudentes por causa de los lobos, pero sin malicia, nos dice el Señor, como las palomas. ¿Por qué? Porque el versículo 16 nos dice que porque los hombres, en el 17 nos dice que los hombres naturales nos entregarán a los concilios para ser juzgados y maltratados. Incluso dice, seremos llevados ante las autoridades seculares por causa del Señor y para testimonio contra ellos. De manera entonces, pues, que el Señor aquí está planteando un escenario de conflicto entre los cristianos y el mundo. Y un escenario de conflicto que se desarrolla, observen ustedes, en un entorno o en un contexto de tribunal, en un entorno de juicio donde los creyentes son llevados a juicio, pues dice el 17, tened cuidado de los hombres porque os entregarán. Este término entregarán implica que son tomados cautivos y son llevados y entregados a los concilios. El Señor les está diciendo, ustedes van a ser llevados a los concilios. Algunas versiones traducen tribunales, pero vamos a ver que el término tribunal aquí no sería correcto. Nos está dando una idea del tribunal que en efecto se estará llevando a cabo aquí, pero no es la mejor traducción.
Entonces, estando en esos tribunales, dice el Señor, que seremos incluso llevados ante gobernadores y reyes, dice el Señor, por mi causa, para testimonio contra ellos y los gentiles. Y aquí, hermanos, aquí es donde nos dice el Señor que viene la labor defensiva del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿Están allí? Sin embargo, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Observen entonces que lo primero que está ocurriendo aquí es, como decíamos, el conflicto. El contexto del tribunal. Los impíos, como lobos rapaces, intentan devorar a las ovejas del Señor, llevándolas a los juzgados religiosos y también a los juzgados seculares. Porque esta es la conducta de los impíos, hermanos. Ya sea que se digan cristianos o ateos, su molestia con la sinceridad de los cristianos los llevará a esforzarse porque reciban castigo aquí en la tierra, aunque para eso tengan que valerse del sistema del gobierno y de las leyes injustas. Pero esa es la actitud de los impíos, llevar a los cristianos a juicio para que sean castigados, para que reciban castigo en esta tierra. Por eso el Señor dijo, guárdense de los lobos. ¿Cuáles lobos? Los que vienen y predican doctrinas falsas y desvían a la gente. No, en este caso no es esa clase de lobos. Observen. En esta ocasión, la clase de lobos son aquellos perversos, astutos, que intentarán, dice el Señor, meterlos a ustedes en problemas, pero por mi causa, dice el Señor. En esta oportunidad, esos son los lobos. Y dice el Señor, ustedes condúzcanse con prudencia, como lo hace la serpiente, con cautela, sería otra traducción de esa palabra prudencia, pero también háganlo sin malicia, como lo haría una paloma. ¿Por qué? Porque miren lo que el verso dice, el 17, tened cuidado de los hombres. Observen que este término hombres se refiere al hombre natural, a las personas que no han sido regeneradas. ¿Y a dónde es que nos van a llevar? A los concilios y también ante las autoridades y los gobernantes. Observen entonces, hermanos, que al colocarse en primer lugar el término concilios, el Señor nos está diciendo que con los primeros que tendríamos conflictos ante tribunales y requeriríamos una defensa, un abogado que nos defendiera, sería precisamente con los otros que se dicen cristianos. Porque cuando el texto dice, os entregarán a los concilios, ese término concilio es el término griego Sanedrín. ¿Se acuerdan qué es el Sanedrín? El Sanedrín, recuerden ustedes, hermanos, era el consejo de los ancianos judíos de la religión judía, que estaba encabezado por el sumo sacerdote y 70 ancianos de la ciudad o del pueblo. Algunos trazan ese concilio hasta los días de Moisés, cuando toma él 70 ancianos y varones para que sean una asamblea
y los representantes en cierta medida del pueblo. Ese concilio es llamado aquí Sanedrín. Y hermanos, deben saber ustedes que el término concilio para nosotros en castellano se refiere a la reunión de las autoridades religiosas de algún credo religioso o denominación religiosa. El término concilio no se usa para ninguna otra cosa que para la reunión de las autoridades religiosas de algún credo religioso o de alguna denominación. Y vayamos nuevamente entonces al versículo 17 para que veamos la advertencia del Señor que dice: y tened cuidado de los hombres, porque os entregarán, miren, no dice primero ante los reyes, sino dice a los concilios. Lo que está implicando que estos hombres que tomarán a los cristianos creen en esos concilios. ¿Me explico? Y tienen respeto por esos concilios. Puede que sean parte de esos concilios. Lo que nos está diciendo es que estos hombres dicen ser religiosos, dicen ser creyentes, pero dice el Señor, cuídense porque los que dicen que son cristianos los van a tomar a ustedes y se los van a llevar a los concilios para que entonces los azoten en sus sinagogas. Y estos azotes no tienen que ser únicamente literales, hermanos. También los creyentes a lo largo de la historia han sido azotados a través de los daños que se ha procurado hacerles, no solo a su integridad física, sino a su integridad moral, a su nombre, a sus familiares, a su testimonio, etcétera. De manera que, hermanos, miren pues la situación. Los creyentes nuestro Señor está yéndose, está avisando a los discípulos que se va a ir y va a dejar físicamente a los discípulos solos y les está diciendo, y van a estar ustedes en estos problemas. Y los discípulos pensarían, ¿y entonces quién nos va a defender en estas situaciones? Y es cuando el Señor les dice, no se preocupen, no los dejaré solos. Les enviaré al Consolador, les enviaré al Paracletos, les enviaré un abogado que los defienda en medio de estas circunstancias. Este abogado entonces defendería a los cristianos, aún de los que se dicen que son cristianos. Porque sí, hermanos, insistimos en que el hecho de que el Señor coloque en primer lugar a los concilios nos enseña que el primer lugar de donde vendrán los ataques a los cristianos será de los que se dice que son cristianos, de las denominaciones u otras sectas o congregaciones que se dicen ser cristianos. Estos son los que traerán los primeros ataques contra los cristianos. Y observen, hermanos, solo por poner un ejemplo que poníamos en la conferencia pasada, observen allí a los traductores, por ejemplo, de la versión 60, que no solo amenazan, sino que diciéndose cristianos son capaces de llevar a los tribunales a otros cristianos por violar los derechos de autor, entre comillas, sobre la palabra de Dios. Y así como eso, hermanos, muchos que se dicen cristianos tomarán a los cristianos verdaderos y los llevarán a los concilios para juzgarlos y azotarlos. Pero no contentos con eso,
también dice, los llevarán ante las autoridades mundanas. Los llevarán ante las autoridades mundanas. Y ahí tenemos un gran ejemplo, el del apóstol Pablo, que es llevado, hermanos, ante el concilio y luego rescatado y llevado también ante las autoridades romanas, en este caso, para que lo maten, porque era lo que querían aquellos que se decían ser el pueblo de Dios. Pero en tales circunstancias y en tales casos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros que no sabemos hablar? ¿Qué vamos a hacer nosotros que con trabajo sabemos expresar nuestras ideas? ¿Cómo nos defenderemos ante un concilio así, ante las autoridades mundanas? El versículo 19 nos responde: no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Por qué no nos habremos de preocupar? Porque dice el versículo enseguida, porque en aquella misma hora os será dado qué habéis de hablar. Observen, pues, que dice el texto, que aquí, en medio de estas circunstancias, los cristianos están experimentando una preocupación. Dice el Señor, no os preocupéis. ¿De qué se preocupan los cristianos? Dice, de cómo o qué hablar. Pero, ¿será que su preocupación de cómo o qué hablar será porque si hablan mal y resulta mal su defensa, entonces serán azotados? ¿Será que ellos se preocupan de que no van a saber defenderse bien y entonces como resultado los van a matar? ¿Será que de eso se están preocupando, de sus propias vidas y de su seguridad? No, hermanos, sino que recuerden que ya nos decía el versículo 18 que esto sería para testimonio contra ellos. Así que la preocupación que los creyentes experimentarían respecto a su hablar sería una preocupación por deshonrar al Señor con sus palabras. Ellos estarían preocupados por no dar un buen y fiel testimonio y profesión de fe que pudiera enaltecer a Cristo y al Evangelio en medio de esas situaciones. Imaginen, hermanos, que a ustedes los toman presos por hablar de Cristo y de la verdad. Y entonces resulta que los llevan ante un juzgado y televisan ese juicio a nivel nacional y ustedes les toca hablar. Pregunta, ¿por qué estarían más preocupados? ¿Por decir algo que los libre de la cárcel o por dar un testimonio sólido que honre al Señor, que exalte a Cristo y al Evangelio? Pues observen que el propósito de ser llevados allí, miren el versículo 18, ¿cuál es? Dice el final, y seréis llevados ante gobernantes y reyes por mi causa. ¿Para qué? Para testimonio contra ellos y los gentiles. ¿Para qué son llevados? Para dar testimonio de Cristo, de la verdad, contra los gentiles, contra las autoridades y contra los gentiles. De manera que cuando los creyentes en ese juicio, en ese tribunal, van a hablar y van a defenderse, no es que van a defenderse para no terminar en la cárcel,
sino que ellos van a hablar para defender la causa de Cristo. Ellos estarían preocupados, ¿cómo le hago para no decir algo que deshonre al Señor? ¿Cómo voy a hacerle para tener palabras, para dar un buen testimonio y una profesión de fe fiel que honre al Señor? Porque si no salgo librado de esto, eso es lo de menos. Si esta es mi hora de morir, qué bueno sería que pudiera yo dar un buen testimonio de Cristo, que sea un monumento, un pilar antes de que yo muera, que honre a mi Salvador. Esa era más bien la preocupación de los creyentes, hermanos, antes que librar la vida, dar un testimonio que glorificara al Señor. Los creyentes verdaderos ya no están preocupados por la conservación de sus bienes, ni de su vida en esta tierra, sino que su mayor preocupación es no deshonrar al Señor con un testimonio que avergüence al Señor y al Evangelio. Su mayor preocupación es no dar un débil o enclenque testimonio que no sea consecuente con la gloria de Cristo y del Evangelio. Su mayor preocupación es no poder dejar en alto el nombre de Cristo y del Evangelio a través de una profesión de fe torpe o confusa, y que diga, y que nadie me entendió, y que pues no sabía ni qué decir, se me cuatrapeó la lengua y dije cosas que ni qué. Esa es la preocupación de los cristianos, que al tener que dar testimonio ante las autoridades, no puedan ser sólidos, no puedan ser audaces, no puedan ser eficaces, no puedan ser incluso, hermanos, poderosos a la hora de que ese testimonio impacte las mentes y los corazones de los que lo escuchan. Y los creyentes se preocupan entonces por eso, porque saben que por esa razón el Señor los puso allí, para dar testimonio, no para defender su vida, no para defender sus bienes, para dar testimonio del Señor. De manera que cuando los cristianos estaban allí en el tribunal, lo primero que venía a su mente es: estoy aquí porque el Señor me puso aquí para que testificara, para que diera testimonio de su verdad, de su evangelio, de su gloria. ¿Qué voy a decir entonces cuando me llamen y me pregunten por qué estabas enseñando contra el homosexualismo? ¿Por qué estabas enseñando contra el lesbianismo y el empoderamiento de la mujer? ¿Por qué estabas enseñando en contra de estas cosas que para nosotros son la mera verdad? Ahí es donde el cristiano dice: que voy a responder, que sea contundente, que sea poderoso, que les deje la boca tapada a todos. Esa es la preocupación del cristiano antes que librar su vida. Ahora bien, ahí es donde el Señor dice: no se preocupen, no se preocupen. Yo les he dejado un abogado. Les he dejado un abogado que vaya y los defienda en esos momentos. Un abogado que esté listo para presentar defensa de ustedes. ¿Defensa contra quién? Contra el mundo, ¿se fijan? Es claro ahora, ¿verdad? Es una defensa contra los mundanos. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo entonces
actúa aquí como abogado? Bueno, pues es Él quien acude en nuestra defensa y dice el texto, habla por nosotros. El Espíritu Santo acude de inmediato como defensa y habla por nosotros. 19. Sin embargo, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado. ¿Se fijan? ¿Qué habéis de hablar? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. ¿Se fijan? El Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Y si es entonces el Espíritu Santo el que habla, Él es entonces el que defiende la causa del Señor. La defensa del Espíritu Santo consiste entonces en dar las palabras y los argumentos necesarios para poder rendir una adecuada profesión de fe ante los incrédulos y así dejar en alto el nombre de Cristo y el Evangelio de salvación. Así es como el Espíritu es y funge como abogado. Él da las palabras y los argumentos a todos los cristianos, hermanos. Que esto no está prometido para los predicadores solamente o para los pastores. No, está prometido para todo cristiano que sea llevado al concilio, desde el mayor hasta el menor, desde el más entendido hasta el más principiante. A todos cuentan con el auxilio de este abogado. Porque el Espíritu Santo es quien acude en defensa de los creyentes como un abogado para defenderlos en los concilios y los tribunales de los hombres sin Dios. Él es quien habla en nosotros, dice el versículo 20, y no nosotros. No somos nosotros los que hablamos. De manera que al hablar el Espíritu Santo por y en nosotros, y no hablar nosotros para defendernos a nosotros mismos, el Espíritu Santo cumple indudablemente una función de abogado nuestro para con el mundo impío. Porque nosotros, hermanos, en nuestras propias mentes, podríamos pensar o que no tenemos ningún argumento para decir, o podemos pensar que nuestro argumento será sólido para callar a quien sea. Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos producir ningún efecto en esa parte. Solo el Espíritu Santo es quien puede poner en la mente y en las bocas de los creyentes argumentos con los que puedan hablar y defender la causa del Señor. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, pero el Espíritu es un abogado para la Iglesia en, con y contra el mundo. La causa en la que los discípulos de Cristo están comprometidos en y contra el mundo es la verdad del Evangelio, el poder y el reino de su Señor y Maestro. Esto es de lo que dan testimonio. A esto se opone el mundo. Y esto, bajo diversas formas y apariencias y pretensiones, es por lo que sufren reproches y persecuciones en cada generación. En esta causa, el Espíritu Santo es su abogado.
justificando a Jesucristo y al Evangelio contra el mundo. Y lo hace sugiriendo, escuchen, y proporcionando a los testigos de Cristo argumentos y razonamientos para la convicción de los opositores. Debían ser entregados, es decir, entregados como malhechores a reyes y gobernantes por su fe en Cristo y el testimonio que daban de Él. En esta condición, los mejores hombres son propensos a preocuparse por sus respuestas y por el alegato que han de hacer en defensa de sí mismos y de su causa. Pero nuestro Salvador, por lo tanto, les da ánimos, no solo por la verdad y la bondad de su causa, sino también por la habilidad que tendrán para defenderla hasta la convicción o la confusión de sus adversarios. Y les dice que esto sucedería no por ningún poder o facultad en ellos mismos, sino por la ayuda y el suministro que recibirían de este abogado, que en ellos hablaría por ellos. Termina la cita. Observen pues, hermanos, el consuelo. ¿Se fijan por qué es un consuelo? Porque efectivamente nosotros podemos pensar que no sabríamos qué responder o no sabríamos qué decir, pero dice el Señor, no se preocupen. El abogado irá con ustedes y hablará por ustedes. Esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a, por la obra del Espíritu Santo, dar el discurso más elocuente que se pueda decir. Sí, vamos a ver enseguida que hay un poder tapando las bocas, pero, hermanos, aquí es una obra y poder del Espíritu Santo, usando las palabras que pone en nuestras bocas y introduciéndolas en las mentes de los que contradicen y se oponen, para a través de esas palabras no tengan que hacer. Noten entonces que aquí es un poder y no es, válgame la expresión, no es el poder de la palabra, sino del Espíritu. Es decir, no es la palabra que dije la que tapó las bocas, es el Espíritu el que tapó las bocas. Porque ciertamente ninguno de nosotros, por falta de pericia o falta de entendimiento o por el nerviosismo ante las autoridades impías, podría dar un testimonio de sí mismo sólido y convincente, que glorifique al Señor y que exalte a Cristo y su reino. Por lo que nos es prometido entonces un abogado que hablará por nosotros cuando lo necesitemos y lo pidamos. Observen cómo ahora el evangelista Lucas nos expresa estas mismas cosas en Lucas 21, 10 al 15. Miren, Lucas 21, 10 al 15, el Señor nos está expresando estas mismas cosas, pero ahora a través del evangelista Lucas. Dice 10. Entonces les dijo, nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y grandes sismos habrá en varios lugares, y hambres y epidemias, y cosas atemorizantes y grandes señales del cielo. Hasta ahí parece que estamos hablando de lo que se conoce, muchos conocen como el fin del mundo, ¿verdad? No, miren, no, ahí va a estar. Pero como ya hemos visto, hermanos, estas son señales recurrentes que ocurren en todas las épocas conforme a los propósitos del Señor. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano
y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Se fijan que está hablando de lo mismo que Mateo 10? Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. ¿Se fijan que es un texto paralelo? Claramente es el mismo. Y esto os vendrá otra vez para dar testimonio. ¿Cuál es la razón por la que nos acontecerá todo esto? Dice el Señor, para que demos testimonio. ¿De qué? ¿De que somos buenas gentes? ¿De que nos portamos bien y no hicimos el mal que nos están acusando? No, para que demos testimonio de la gloria de Cristo y del Evangelio, para que dejemos en alto a Cristo y al Evangelio. Y dice el 14, resolveos pues en vuestros corazones no premeditar vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán refutar ni resistir ninguno de los que se opongan a vosotros. ¿Se fijan, hermanos? Qué cosa tan impresionante. Dice el 14, resolveos pues en vuestros corazones no premeditar vuestra defensa. Dice el Señor, determínense a no afanarse por escribir su discurso de defensa. No se apuren por eso, porque yo os daré boca y sabiduría, porque probablemente lo que nosotros pensamos que tapará las bocas de aquellos, en realidad no lo hará. Nuestro discurso, por más bien ensayado que pudiera haber estado, no será contundente para las mentes y corazones de los que estarán allí o lo escucharán. Dice el Señor, tú puedes esforzarte toda la noche antes escribiendo tu discurso y no dormir, porque mañana vas a presentar tu defensa, pero puede resultar que todo lo que preparaste, de todas las palabras que escogiste, ninguna sea útil. Porque no sabes lo que hay en la mente, en los corazones de aquellos, o porque lo refutarán o lo negarán cínicamente con cualquier otro argumento. Dice el Señor, no, esto se trata de mí, yo soy quien los defiende, es mi espíritu quien los defiende, no ustedes a ustedes mismos. La defensa aquí entonces es dada al Espíritu Santo y no a nosotros. Dice, yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán refutar ni resistir ninguno de los que se opongan a vosotros. Y observen entonces cómo esta abogacía del Espíritu Santo se expresa con las palabras, yo os daré boca y sabiduría. Dice el pastor puritano John Owen, cito, esta fue esa boca y sabiduría que les prometió, un suministro presente de valor, miren, audacia y libertad de palabra, por encima y más allá de su temperamento y habilidades naturales, inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo. Termina la cita. Noten entonces, pues, hermanos, que esta abogacía del Espíritu Santo, que aquí es llamada boca y sabiduría, es entonces un valor, una audacia, una libertad de palabra por encima y más allá de el temperamento o el carácter de cada uno de nosotros.
más allá de nuestras habilidades naturales, porque nuestras habilidades naturales tienen un límite. Por eso decíamos hace un rato, podemos ser algunos de nosotros muy tímidos para hablar, podemos no estar hablando correctamente, pero el Señor dará valor, dará audacia, dará libertad de palabra por encima de lo que nosotros normalmente solemos hacer. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar más detenidamente un ejemplo claro de estas cosas. Acompáñenme entonces a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y comprendiendo que eran hombres iletrados e ignorantes, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que decir en contra. Hasta ahí. Hermanos, es el cumplimiento preciso de las palabras del Señor, pues para este momento nuestro Señor ya había muerto y resucitado y ya había ascendido a los cielos. Y para este momento también el Espíritu Santo ya había descendido y se había derramado sobre los creyentes. Y en cierta ocasión, Pedro y Juan, cuando iban a la oración, recuerden ustedes, sanaron a un cojo que era conocido por todos. Es decir, todos lo conocían porque era el que pedía limosna allí a la entrada del templo. Entonces, como se arma el alboroto, pues ellos dicen que es el poder de Cristo el que operó ese milagro, son llevados al concilio Pedro y Juan, al concilio de los judíos, es decir, el Sanedrín. Y miren que esto ocurre precisamente como ya lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo. Al primer lugar a donde fueron los discípulos del Señor a ser entregados fue al concilio, a los concilios. Exactamente como el Señor lo había dicho, así se cumplió. Son llevados entonces al concilio y el Espíritu Santo, dice el texto, habló por medio de ellos de tal forma que no tenían nada que decir en contra. Un consejo de 70 hombres ancianos y sabios, hermanos. Hablando con 2 hombres del pueblo iletrados, dice el texto, e ignorantes. El término que se tradujo como ignorantes es el término griego idiotes. ¿Sí, hermanos? En griego dice idiotes, que significa alguien que está desprovisto de mente, de pensar y así. Yo sé que para nosotros tiene una connotación ofensiva ese término, hermanos. Y debiera. Pero ese es el término
que describe en este caso en la mente de los ancianos del Sanedrín a los discípulos. Y estos sonsos, menos mal, que no fueron ni al kinder, se diría hoy en día. Ni aprendieron las vocales. Y dice, ¿cómo? Dice, se maravillaban, estaban asombrados de la manera en que hablaban Pedro y Juan. Y decían, esto que están diciendo, ¿de dónde lo sacaron? Si no fueron ni al kinder. Y miren el poder de la operación del Espíritu Santo, que dice que no tenían nada que decir en contra. Ellos se preguntaban, ¿quién les habrá enseñado a hablar así? ¿Dónde aprendieron a dar esos discursos con tanta seguridad e irrefutabilidad? Porque el término que se traduce como denuedo, versículo 13, entonces viendo el denuedo, se refiere a la audacia y seguridad al hablar, y al hablar con confianza. ¿De dónde habrán aprendido estos?, decían los del Sanedrín. En ese sentido nos responde el pastor puritano John Owen, cito nuevamente, y dice, y sus mismos enemigos vieron los efectos de ello para su asombro. Vieron su condición externa, que eran pobres y de lo más bajo del pueblo, y sin embargo se condujeron con valor y audacia ante este gran Sanedrín, con cuya autoridad y apariencia inusual en grandeza todas las personas de su clase tendían a avergonzarse y temblar ante ellos. El Sanedrín los encontró ignorantes e indoctos en esa habilidad y aprendizaje que el mundo admiraba, y sin embargo defendieron su causa hasta confundirlos. No pudieron evitar, por lo tanto, sino discernir y reconocer que había un poder divino presente en ellos, que los movía por encima de sí mismos, de su estado, de sus habilidades naturales o adquiridas. Era la obra de ese abogado en ellos, que había emprendido la defensa de su causa. Así, cuando Pablo alegó la misma causa ante Félix y Agripa, uno de ellos confesó su convicción y el otro tembló en su tribunal. Termina la cita. De manera pues, hermanos, que aquí está un ejemplo claro. Y cuando el Señor escogió a sus discípulos, los escogió soberanamente, precisamente en esa condición, para mostrar en ellos su gloria. Así que si alguno de nosotros, hermanos, nos consideramos torpes para hablar, para explicar algo, para dar testimonio, hermanos, para eso nos es prometido el abogado. Tenemos un abogado listo para hablar por nosotros y en nosotros cuando se lo pedimos. Cuando se nos demanda razón de nuestro santo proceder, se nos ha prometido un espíritu, un abogado
para ser nuestra defensa en toda disputa ante el mundo. Cuando se nos demanda razón de nuestra santa conducta, para dar testimonio de nuestra fe, vinculando este abogado la conducta de los creyentes con los acontecimientos y el poder del Evangelio y con la gracia que emana de este glorioso Evangelio. Porque, como decíamos, hermanos, no estamos en la época en donde se nos dirá, ¿crees en Cristo? Sí, entonces déjate, llevo a la cárcel. No, hermanos, eso ya no va a pasar en esta época. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá? Es más bien, ¿tú crees que estas filosofías son pecado y andas diciendo públicamente que todo esto es pecado? Pues a ver, vente, estás yendo contra la ley a la cárcel. ¿Me explico? Pues hoy en día, hermanos, no se nos dirá que es así, literalmente, te estoy metiendo a la cárcel por causa de Cristo. No, hermanos, eso no se expresará así y no debemos esperarlo. Pero mientras por la causa del Señor, es decir, por el santo proceder de los cristianos y la denuncia del pecado, incluso por dar testimonio de la verdad, que como veremos es también la operación del Espíritu Santo, somos tomados y llevados ante los tribunales, en los concilios o en el mundo. El Espíritu Santo, hermanos, nos es prometido como ayuda para dejar el nombre de Cristo en alto en nuestras respuestas, no para sacarnos de la cárcel, no para evitarnos los azotes, no para evitarnos la muerte, sino para que demos un testimonio fiel contra de ellos. Decía el texto. ¿Por qué? Porque cuando venga, vamos a ver, el día del juicio, entonces todo ese testimonio que los creyentes dieron, o mejor dicho, que el abogado dio por medio de esos creyentes, se usará contra los perversos que lo escucharon y que no se arrepintieron. Termino con otra cita del pastor puritano John Owen que dice: tampoco ha faltado el espíritu en cuanto a la defensa de la misma causa, de la misma manera en las generaciones sucesivas. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas que eran humildes en su condición externa, tímidas por naturaleza y poco acostumbradas a los peligros, indoctas y bajas en sus habilidades naturales. Aquellos que frente a gobernantes y potentados, a la vista de prisiones, torturas y fuegos previstos para su destrucción, han defendido la causa del Evangelio con valor y éxito, para asombro y confusión de sus adversarios. Tampoco carecerá de una ayuda similar en alguna medida y proporción de vidas ningún discípulo de Cristo que se encuentre en el mismo caso, que la espere del abogado de manera creyente y dependa de ella. Tenemos ejemplos de esto todos los días en aquellos que son movidos por encima de su propio temperamento y habilidades naturales a su propia admiración, siendo conscientes de sus propios temores, desalientos e incapacidades. Es una sorpresa para ellos encontrar que todos sus temores han desaparecido y sus mentes se han ampliado
cuando han sido llamados a juicio por su testimonio del Evangelio. En tales casos debemos hacer uso de cualquier razón, habilidad, sabiduría o capacidad de palabra que tengamos o de cualquier otra circunstancia honesta y ventajosa que se nos presente, como hizo el apóstol Pablo en todas las ocasiones. Pero nuestra dependencia ha de ser únicamente de la presencia y los suministros de nuestro bendito abogado, que no permitirá que seamos totalmente defectuosos en lo que sea necesario para la defensa y justificación de nuestra causa. Termina la cita. El Señor nos conceda, hermanos, que creamos verdaderamente en la operación y promesa de este abogado y la pidamos en toda ocasión en la que debamos dar cuenta y testimonio de nuestra fe. Oremos al Señor.